quiero que hablemos un poquito de la Guardia Suiza, que es una de las instituciones también más importantes que tiene el Vaticano, porque es quienes tienen a su cargo el cuidado del Papa. Y su función no es solo ceremonial, de verdad cumplen funciones militares. Vamos a la historia de este cuerpo, que es el Cuerpo Armado del Estado Vaticano. A ver, algunos datos de su historia. Fue fundada en el año 1506, pleno Renacimiento, en tiempos del Papa Julio II. Él firma un acuerdo con los cantones suizos, que eran en ese momento muy famosos por tener soldados muy disciplinados y muy capacitados. Y una Suiza que históricamente era neutral en las distintas guerras, estaba dispuesta entonces a entregarle soldados al Vaticano. Vos sabés que se le llama Guardia Suiza porque tienen sí o sí que ser suizos. Tienen que ser varones suizos, católicos practicantes, solteros, con una edad de entre 19 y 30 años, que deben tener el servicio militar realizado en Suiza para poder cumplir la función de ser miembros de la Guardia Suiza. ¿Y cuál es el rol? Bueno, proteger al Papa, tanto en el Vaticano como en los viajes en el exterior, y además son guardianes de los lugares más importantes que hay en el Vaticano: la Casa Pontificia, la Basílica de San Pedro y el Palacio Apostólico. Por eso siempre que hay imágenes del Vaticano los podés ver allí en ese lugar. Claro, llama mucho la atención su uniforme, porque la verdad que no tenemos asociado a militares utilizando esos colores tan llamativos, ¿no? Hasta uno pensaría, bueno, los militares tienen que hasta que camuflarse y suelen usar otro tipo de vestimenta. Bueno, eso tiene que ver con su origen. Nacieron en pleno Renacimiento, en un Renacimiento donde el barroco aparecía como un estilo justamente arquitectónico, artístico, donde había mucho color y mucho uso de los colores, y de esa época vienen estos colores azules, rojos y amarillos que fueron popularizados en esa época. Se cree que fue inspirado en diseños de la época de los Medici, aunque no está claro quién fue concretamente quien lo diseñó. El casco metálico lleva una pluma roja para los oficiales y una pluma que es negra o azul para aquellos que son soldados rasos. Tienen, vos sabés, un entrenamiento muy importante. Aunque el uniforme es tradicional, los guardias reciben, insisto, un entrenamiento militar moderno a la altura de otros ejércitos, portan armas de fuego, y además, por cuestiones ceremoniales en distintos actos, sí utilizan armamento que no cumple funciones estrictamente militares, como son las alabardas, las espadas, y los escudos y otro tipo de armamento que es más litúrgico y ceremonial. Están considerados héroes por haber participado en algunos combates muy importantes. Por ejemplo, el saqueo de Roma de 1527. En ese momento 147 guardias suizos murieron defendiendo al Papa Clemente VII, que gracias a ese gesto heroico pudo escapar en un momento, obviamente, donde el Papa tenía ejércitos mucho más importantes y entraba y participaba de guerras, incluso con los reinos italianos, por ejemplo. ¿Cómo es la estructura de la Guardia Suiza? ¿Cómo funciona? Bueno, es una estructura militar clásica. Está jerarquizado, hay comandantes, oficiales y guardias rasos. Y el comandante es siempre nombrado de forma directa por el Papa, y en general es alguien que tiene experiencia en el ejército de Suiza como oficial. Tienen que realizar un juramento solemne. Cada nuevo miembro jura fidelidad el 6 de mayo, que es el aniversario del saqueo de Roma. Ese juramento se hace en alemán, con la mano derecha levantada y 3 dedos extendidos que marcan la Trinidad. Tienen un rol ceremonial como lo estamos viendo en estos días. Participan de todas las ceremonias litúrgicas, de las recepciones oficiales, de las canonizaciones, de las visitas de Estado y de los funerales papales, lo que los convierte en un símbolo visual incluso del Vaticano. Y hay un significado profundo: la fidelidad absoluta al Papa y a la Iglesia. Su presencia justamente recuerda esta unión entre tradición, fe y servicio militar. Es, insisto, uno de los cuerpos más importantes del Vaticano, que se entrena, como recién decíamos, de forma militar, y que tiene un rol
muy, pero muy importante dentro de la estructura de la iglesia. Acá lo podemos ver, ¿no? En distintos momentos, obviamente son imágenes que lo muestran, por ejemplo, allí escoltando a Francisco en los primeros momentos de su papado. Vemos ahí los atuendos característicos, las lanzas, que utilizaban. Bueno, esta es la Guardia Suiza, cumplen un rol fundamental, son un símbolo, pero además protegen al Papa.